Vladimir Kramnik. Apunte biográfico. Pocos saben que Vladimir Kramnik está vinculado con Lvov, la capital ajedrecística de Ucrania. Su padre daba clases en el Instituto de Artes Recreativas de Lvov y su madre estudió en el Conservatorio de Lvov. Se enamoraron en las viejas calles de Lvov y por alguna razón el nacimiento de Volodia está ligado a mi ciudad favorita. Su madre vivía en Uzhhorod, una bonita ciudad en el margen izquierdo de Ucrania. El padre Vladimir recibió una oferta en Tuapse, una plaza de maestro y un apartamento que, para una familia joven, en la época soviética era difícil de rechazar. Más adelante, el padre pasaba las vacaciones cada año con los amigos del instituto y a menudo se llevaba consigo a Volodia. No tengo ninguna duda de que el aire ajedrecístico de Lvov que respiraba Volodia introdujo en él algunos vacilos. En Tuapse no existía un nivel ajedrecístico serio, pero su gran talento siempre encuentra su camino. Kramnik sobresalió en los torneos regionales. Su estilo recordaba a la joven Capablanca, pues a la edad temprana ya jugaba el final con brillantez. Uno de sus entrenadores reunió las partidas de Volodia y las metió en un sobre y se las envió al patriarca Mikhail Botvinnik. Este se sorprendió al verse partidas tan maduras para un joven y lo invitó a su famosa escuela que bien pudo llamarse la K, la K y la K. Kasparov, Karpov y Kramnik. Todas las jóvenes promesas de la URSS han pasado por esa escuela y su contacto con el patriarca le fue de gran provecho. Pocos advirtieron que a principios de los años 90 se estaba gestando en Rusia un poderoso talento. Kramnik comenzó a trabajar con los residentes en el Centro Regional de Vitaly Techrovsky, doble campeón de la URSS, quien contribuyó mucho a su formación, y considero que jugó en la carrera de Volodia el mismo papel que Toulouse sobre Spassky. Techrovsky añadió al talento técnico de Kramnik una enorme dosis de dinamismo. La primera competición donde Volodia mostró su poderío fue en Dortmund de 1992. Por primera vez en un torneo de ajedrez de Occidente había colas en taquillas. En el anillo principal de Westfalen jugaba Kasparov, Ivanchuk, Kamsky y otras estrellas de la época, mientras en el torneo abierto crecía la poderosa figura del próximo campeón del mundo, el joven de 17 años, Volodya Kramnik. Su juego produjo tal impresión que el vencedor del torneo principal, Garry Kasparov, que abogó por su participación del joven talento en el equipo para las Olimpiadas de Manila, donde Rusia obtuvo la primera de una serie de victorias, y Volodya fue uno de los puntales del equipo. Enseguida, ascendió rápidamente en el escalafón ajedrecístico e ingresó en el top 10 mundial, con su inclusión en los supertorneos. Volodya empezó a cosechar grandes éxitos, accediendo a los matches de candidatos a través del Interzonal del año 1993 en Biel y en Goringen, donde se celebró un torneo clasificatorio de la PSA de Kasparov. Sin embargo, en los matches de candidatos se notó la inestabilidad de Kramnik y perdió contra Kamsky, Gelfand y 4 años después con Shirov. Esto le dio que pensar para el match de su vida en Londres con Kasparov. Volodya se preparó como nunca antes lo había hecho. Aquí cabe resaltar que fue por encargo de Kasparov que Volodya accedió al match contra él, puesto que el auténtico clasificado era Shirov,
pero como hasta ese entonces Shirov no había logrado victorias contra Kasparov, en cambio Kramnik tenía ocasionales victorias, el propio Kasparov fue quien dijo que era más provechoso jugar un match contra Kramnik que contra Shirov. Seguimos. Con Kasparov, Volodya se preparó como nunca lo había hecho. En el análisis previo al match consiguió establecer la debilidad de Kasparov en el juego de posiciones sencillas y el final. El mismo Garry afirmó, como Alekhine antes de su match con Capablanca, que había alcanzado el nivel técnico de Anatoly Karpov en los finales, pero tuvo que cambiar la ilusión por la realidad. Podemos recordar el juego inseguro de Garry en los finales con Karpov, Yusupov, donde no supo cómo ganar una posición teórica, o la última partida de su carrera con Topalov. Así, la sólida estrategia del match Kramnik entra en el final en cualquier partida se convirtió en un obstáculo insalvable para su oponente, aunque en mi opinión, en este momento, Garry era más fuerte que nunca. El renacido famoso muro berlinés y la variante del cambio de gambito de dama aceptado, aquí aprovechó la experiencia de Boris Spassky en su segundo match con Fischer, supusieron un poderoso mazazo en el match para Kasparov. Solo un par de años después, en Anastasa Garry consiguió destruir el muro berlinés de Kramnik. En el año 1955, Kasparov invitó a su grupo a Kramnik para la preparación de su match con Anand en Nueva York. La aceptación de esta invitación fue una decisión muy sabida y Volodya ingresó de esta manera en una escuela fantástica. En ella cumplió dos tareas, aprendió a trabajar realmente con las aperturas y, por supuesto, estudió profundamente el juego de Kasparov. Por supuesto, Kasparov quería tener un asesor de gran alcance, con Anand, claro, pero alimentó un poderoso rival, revelando al mismo tiempo todo su laboratorio creativo. A mediados de los años 90, Kramnik ganaba, en mi opinión, el ajedrez más interesante del mundo, y su libro Ruptura, escrito en cooperación con Damsky, es una de las más sinceras e instructivas recopilaciones, aunque es cierto que, en algunos torneos actuó brillantemente, por ejemplo Dortmund, que fue su ciudad adoptiva, ganó 10 ocasiones, el Linares y Wihansi mostró a menudo resultados claramente por debajo de su nivel. Su magnífica victoria en el match contra Kasparov fue equiparable a la de Alekhine sobre Capablanca. Tras esta derrota, Garry se puso a ganar de nuevo torneo tras torneo y exigió la revancha. Sin embargo, esto no estaba previsto en las condiciones del contrato del match de Londres y Kramnik no quiso enfrentarse a su antiguo patrón. Fue una decisión moral muy difícil. En 2004, Volodya defendió su título en Brisago en un match contra Peter Leko, que llegaba en su mejor momento creativo y poseía un estilo defensivo desagradable para Kramnik. El match exigió a Volodya una tensión increíble. Ganó un importante final teórico, 2 torres contra una dama en un flanco. Después, no salvó un difícil final sin calidad, a pesar de que podía haber obtenido fácilmente el empate. Y en la octava partida, con blancas, en un ataque Marshall, se basó en los análisis de sus ayudantes que habían analizado perfectamente una variante que parecía segura, pero la responsabilidad del resultado no era de los ayudantes, exceptuando por su parte en bolsa de premios, sino del propio jugador, y solo con un gran esfuerzo de voluntad consiguió ganar excelentemente la última partida y retener el título. En esta época, Volodya comenzó a tener problemas de salud y tuvo que tomar un descanso de 6 meses, el último momento a jugar el campeonato de Rusia. Alto, guapo, entusiasta, jugador de tenis, se convirtió casi en un inválido, pero su cuerpo era joven y los médicos vencieron la enfermedad. Sin embargo, el nivel energético de Volodya disminuyó claramente después de esta lucha. Ahora, le resultaba pesado jugar varios torneos seguidos. Necesitaba estar bien preparado física y psicológicamente para la acción. Y si no lo conseguía, entonces el juego de Volodya no impresionaba. El match contra Topalov fue escandaloso, sin mayor motivo. Al inicio del match,
Topalov y su equipo se pusieron nerviosos al no comprender cómo pudo perder 2 partidas e intentaron, como suelen suceder en el tenis, en el baloncesto, apelar al árbitro. No encontraron nada mejor que pedir una inspección del cuarto de baño. Todo se precipitó. Volodya reaccionó demasiado emocionante. ¿Cómo era posible que pudieran sospechar de él? Un hombre honesto y además campeón del mundo. Los periodistas de todos los países añadieron leña al fuego y la reacción entre Kramnik y Topalov se agrió para siempre. Recordemos que hasta hace unos pocos años esos jugadores no se saludaban, ellos no se daban la mano. Esta norma solamente se ha permitido o se ha dejado pasar a jugadores, me parece que judíos y palestinos, ellos no se les pide que se den la mano, todos los demás se tienen que dar la mano, pero en el caso de ellos dos, no se dieron la mano hasta hace hasta hace poco, e incluso para el torneo de candidatos de 2016 me parece, y el siguiente, fue elegido uno y el otro, y estos hacían alarde de que yo estoy aquí y él no. O sea, era muy extraño ver las tensiones que había entre estos dos jugadores después de tantos años. Seguimos. Volodya se negó a jugar en una partida bajo las condiciones del adversario. Esto fue crucial para él. Después perdió la ventaja de 2 puntos e incluso cedió el liderato, pero mostró su coraje y tomó el mando de la situación. Igualó el resultado y ganó en el desempate. No es extraño que Botvinnik dijera que un match por el campeonato del mundo te cuesta un año de vida. Para el siguiente match contra Vishy Anand, realizó un cambio completo en su equipo de ayudantes. Escogió como pilares a Yevgeny Ivarev y Miguel Illescas. El nuevo equipo de ayudantes el nuevo equipo parecía elegido al azar, y la presencia de Peter Leko, su reciente competidor, resultaba sumamente extraña. Hay que reconocer que Volodya no tuvo suerte. Formó un grupo de entrenamiento tan experimentado como el de Zaitsev y Karpov, Nikitin y Kasparov, Danilov y Topalov, o Petrosin y Leko. Pero este problema moderno tampoco pudieron resolverlo ni Ivanchuk ni Aronian, mientras que Carlsen y Anand sí encontraron a esa persona, Peter Hay Nielsen. En la práctica Volodya iba mal preparado. Llegó al juego en baja forma, con una preparación de aperturas incorrecta. En el equipo de Kramnik no había un solo especialista en la Merano. No pudo hincar el diente en ese sistema y, como resultado, Volodya perdió 2 partidas con blancas. En esencia, el match estaba perdido antes de jugar. Una lástima, porque la segunda mitad encontró la estrategia correcta de apertura y recuperó la forma, pero ya era tarde. Esto había sucedido ya antes a Volodya. En todas sus derrotas en matches, especialmente contra Kamsky y Shirov, se debieron a una elección incorrecta de aperturas. Escoger la defensa rusa, una apertura que se ha convertido en la alegoría de la muerte del ajedrez por las tablas. No entiendo el amor de Kramnik por la defensa rusa. No encaja en su estilo, y con ella ha perdido más de lo que ha ganado. Sí, es cierto que ha obtenido algunas victorias significativas e instructivas contra Kovacevic, Nadich y especialmente con Leko. Pero esto no es suficiente. ¿Y cuántas derrotas? Después del muro de Berlín, Volodya fue incapaz de ampliar su repertorio de aperturas contra E4. Y en las partidas rápidas y blitz empezó a jugar incluso una apertura tan de izquierdas como la escandinava. El intento de utilizar contra jugadores inferiores la defensa Pir Uffistenf a veces terminó en fracaso, tal como contra Nadich en el Dortmund de 2010. Es una lástima que un jugador con un estilo tan clásico no juegue seriamente la apertura española. Vladimir Kramnik también ha jugado con gran placer y éxito en diferentes clubes y en competiciones por equipos. En todas partes era el alma del equipo. Al inicio de su carrera jugó en un equipo modesto de Bundesliga, donde superó fácilmente a sus rivales. Después logró convencerlo personalmente para que jugara en el club yugoslavo Agros Universal. El club era histórico, con grandes ambiciones. Así el equipo femenino encabezado por las dos Alisa Maric y Garminova, en su mejor momento ganaron 3 veces la Copa Europea Femenina. Tanto mujeres como en hombres ganó numerosas veces la Copa y el Campeonato de Yugoslavia. En el equipo masculino jugaron Karpov, Anand, Gelfand, Beliavsky, Short, Tivakov.
además de los mejores jugadores yugoslavos, pero el club no pudo ganar la Copa Europea masculina, sencillamente por cruel mala suerte. La relación dentro del equipo era fantástica, tanto Anand como Kramnik y Gelfand afirmaron que nunca habían jugado en una atmósfera mejor. El empresario Jovan Moshevich, que financiaba el club, incluso organizó la coronación oficial de Volodya en Belgrado tras su victoria sobre Kasparov, pues en Londres no le entregaron la corona.